Bien, entonces ya vimos lo que es ya vimos que los objetos son mutables y manipulados por referencia en lugar de por valor. Fíjate cómo aquí en la variable un entero, pues inicialmente está en 999. Entonces cuando nosotros hacemos esto, estamos cambiando en su totalidad en sí mismo el valor de 7. Entonces estamos mutando en este caso en su totalidad, estamos mutando el 999 y lo estamos mutando y lo estamos pasando a 7. Pero con un objeto es un poco diferente, fíjate. Aquí tenemos el objeto, mi objeto, que tiene en este caso nombre WebTD. Si nosotros hacemos esto, fíjate, vamos a ponerle mi objeto, punto nombre, igual a cambiado, y imprimimos el objeto, mi objeto, pues fíjate cómo el objeto en sí mismo no lo estamos cambiando, solamente estamos cambiando una parte pequeña de él, en este caso una propiedad concreta. Fíjate, vamos a guardar, vamos a recargar y fíjate cómo aquí pues el objeto en sí mismo sigue vigente, objeto pues cambiado, todo muy bien. Entonces aquí por eso se dice que un objeto es mutable, porque el objeto en sí mismo no se muta en su totalidad, simplemente se cambia una parte de él. En este caso, ¿qué parte es? Pues por lo regular suele ser un método o una propiedad. Fíjate que si volvemos a checar el objeto, vamos a ponerle en este caso mi objeto. Bueno, aquí vamos a checar esto, mi objeto. Todo muy bien, guardamos, recargamos. Pues fíjate cómo sigue siendo, pues nombre cambiado. Entonces fíjate cómo no cambiamos en este caso el objeto en su totalidad, sino simplemente una propiedad de él. Fíjate que esto de mutable y inmutable da para muchas clases y sobre todo es muy difícil de ver con los tipos primitivos. Con un objeto no es tan difícil de ver porque pues un objeto casi siempre pues es un valor, por decirlo de una manera, compuesto. Está compuesto de múltiples propiedades y por ejemplo un entero es un valor escalar. Un valor escalar se refiere a un único arreglo, a un único valor a la vez. Por ejemplo, en los arreglos también se ve claramente esto de mutable. Cuando tú creas un arreglo y modificas un arreglo, solamente un índice, simplemente estás cambiando el valor de ese índice, no el objeto en sí mismo. Entonces, es muy difícil de verlo de mutable e inmutable con un valor escalar. Pero todos eso no nos importa, ya después vamos a hablar en su totalidad de la mutabilidad aquí en JavaScript, porque da para muchas clases. Más bien vamos a centrarnos en esta partecita, manipulados por referencia, que es lo que nos importa para este tema de spread operator. Entonces ya eso de mutable y inmutable no nos importa tanto de momento, porque es muy confuso con los valores escalares. Con objetos fácil de ver, pero con un escalar no tanto. Entonces vamos a olvidarnos de eso y vamos a hablar más bien de la referencia. Dice, los objetos son manipulados por referencia en lugar de por valor. Esto sí está bien sencillo y ya lo debes de saber, porque se supone que tú ya sabes programación orientada a objetos. Esto de que los objetos son tipos de datos por referencia en lugar de por valor, casi siempre es lo mismo en cualquier lenguaje de programación, si no es que en todos. Entonces fíjate, aquí se refiere a esto, vamos a repasar un poquito. Tenemos un objeto, mi objeto. ¿Qué pasa si creamos aquí una variable que se llame, vamos a ponerle O de objeto? ¿Y qué tal si hacemos esto? Mi objeto. Todo muy bien. Aquí lo que estamos haciendo es que no le estamos sacando una copia a la variable, sino que en este caso, en este punto, el objeto O está apuntando a la misma dirección de memoria de mi objeto. Quiere decir que en este punto, en cuanto nosotros ahora sí que asignamos un objeto a una variable, no le estamos sacando una copia al objeto ni a la variable en sí misma. Eso quiere decir que estamos apuntando a la misma dirección de memoria. Por consecuencia, los cambios que hagas en una variable se van a ver reflejados en otra. Entonces en este punto vamos a ponerle, en este punto estamos pasando la dirección de memoria del objeto, mi objeto, a la variable O. Por consecuencia, por ende, las dos variables apuntan al mismo objeto. Todo esto ya lo vamos a saber porque ya te lo había enseñado y esto es un estándar en cualquier lenguaje de programación. Aquí en JavaScript son referencias igual como por ejemplo en Java,
en Python, en PHP. Entonces, si no, esto significa que pues que las dos variables en este punto están apuntando al mismo objeto. Aquí no es que se le esté sacando una copia a mi objeto y se le esté dando su propia copia a O. Le estás pasando la misma dirección de memoria. Y acuérdate que una variable está asociada a una dirección de memoria. Entonces no hay direcciones de memoria duplicadas. Quiere decir que aquí le estamos pasando la dirección de memoria. Entonces apunta a la misma. Quiere decir que apuntan al mismo objeto. Por consecuencia, si hacemos esto, O punto nombre, y hacemos esto en este caso cambiado desde O, pues vamos a ver que si imprimimos O, fíjate, vamos a guardar, vamos a recargar, pues fíjate cómo efectivamente dice cambiado desde O. Esto pues no nos da, no hay mucho comportamiento inusual. Pero qué tal que nosotros imprimimos el objeto mi objeto, es decir, la otra variable mi objeto. Fíjate, vamos a guardar, vamos a recargar. Y fíjate cómo efectivamente los cambios se están reflejando en ambas variables. ¿Por qué? Por lo que te decía, aquí no es que se le esté sacando una copia a mi objeto y se la esté poniendo a O, sino más bien, cuando hacemos esto, la dirección de memoria donde está mi objeto se la inyectas a O. Entonces cualquier cambio que se haga en cualquier variable va a afectar a los dos objetos. Fíjate, lo podemos hacer a la inversa. Vamos a hacer ahora que desde mi objeto le cambiemos ahora nombre. En este caso, cambiado ahora desde mi objeto. Entonces hacemos esto, mi objeto, guardamos, recargamos y pues esto no nos debería de asustar. Pero si hacemos lo siguiente, si hacemos un log, si imprimimos ahora O, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo se ve afectado en ambas variables. ¿Por qué? Porque ambas variables apuntan O. En la variable mi objeto como O apuntan al mismo objeto, este que tenemos por acá. Saludos.